El tema que les voy a hablar en los próximos minutos es acerca de la hepatitis, un poco de los temas de epidemiología, cuáles son los grupos de riesgo y las indicaciones actuales de vacuna. Y mi objetivo son que comprendan la epidemiología tanto global como regional de la hepatitis A, identificar los principales grupos de riesgo, reconocer el impacto de la carga sanitaria que tiene esta enfermedad infecciosa y revisar la eficacia y las recomendaciones actuales de lo que es la vacuna. En cuanto a la generalidad de la evolución natural de la infección por el virus de hepatitis A, la mayoría de los niños van a presentar una infección que es completamente asintomática, por ende puede pasar muchas veces desapercibida y que va a evolucionar casi en el 100% de los casos hacia la recuperación espontánea. En cambio, cuando esto se presenta a edades más avanzadas, más tardías, en los adultos es una infección más sintomática, de las cuales la mayoría va a tener una evolución favorable hacia la recuperación espontánea y alrededor de 1%, pueden experimentar una falla hepática aguda que va a requerir un trasplante en un 30% de los casos, pero la mayoría de los pacientes van a ir hacia una recuperación lenta y espontánea solo con terapias de soporte. Saber que dentro de las presentaciones de la hepatitis A puede haber hasta un 20% que hay una recaída en la hepatitis. Un nuevo episodio por una recuperación espontánea. Respecto a la clínica del laboratorio, saber que es un virus que pertenece al género hepatovirus de la familia Picornaviridae. Es un genoma ARN de cadena positiva única, son 75 kilodalton y un reservorio exclusivamente humano. Ustedes pueden ver acá en la figura, hay un periodo de incubación que es alrededor de 4 semanas, con una fase prodrómica que es inespecífica y este virus no se granifica. Ustedes pueden ver cómo se sigue eliminando las partículas del virus en las deposiciones y alrededor de la cuarta y quinta semana ya empieza a elevarse que son las aminotransferasas y el desarrollo de las bases ictéricas de esta infección. El diagnóstico está bien establecido y se hace con la medición de la titulación de los anticuerpos tipo IgM que aparecen alrededor de la cuarta semana y se mantienen detectables hasta los 6 meses, pero ya desde el primer mes que empiezan a decaer lentamente los títulos. ¿Ya? Como les decía, la mayoría de los adultos van a presentar una infección que es más sintomática, pero solo 1%, menos de 1% va a desarrollar la forma grave con una presentación de una falla hepática aguda. En cuanto a la vía de transmisión, ustedes pueden ver acá 2 tablas que muestran la persistencia del virus de la hepatitis A en el agua, que puede durar hasta, por ejemplo, 84 días en algunos estudios. En aguas minerales puede durar hasta 1 año. Y ustedes pueden ver la alta resistencia que tiene, por ejemplo, a las temperaturas, tanto temperaturas bajo cero como temperaturas elevadas. También al pH, es resistente al ácido. Esta aparente resistencia física asociada a la alta eliminación que tiene este virus en las SA nos habla de por qué la transmisión es generalmente por vía en que hay una mala higiene y contaminación, ya sea de los alimentos o de fuentes de agua. Ya, un poco para complementar la otra idea, nosotros podemos ver acá cómo hay frutas y verduras que están irrigadas por aguas contaminadas, como hay infección entre el propio ser humano, para recordar que el reservorio único y también infección de lo que son crustáceos y moluscos. Si tuviéramos que colocar cuáles son las principales complicaciones, los principales temas de interés en cuanto a la vía de transmisión, son los moluscos, las frutas y verduras incluso frescas y algunos alimentos que están congelados o listos para servir. Probablemente estos sean los cambios epidemiológicos que está experimentando la globalización de la comida y que probablemente va a tener un impacto en lo que son la incidencia y prevalencia de esta infección. Estos factores son los que están asociados a los cambios epidemiológicos, tanto cambios migratorios poblacionales, de paso un individuo de un país de alta endemicidad hacia un país con baja endemicidad,
la globalización del comercio de alimentos, que hay implementación por ciertos países de medidas preventivas y las diferencias que cada país puede tener en su programa de vacunación. Todo esto asociado a que hay ciertos grupos específicos que le confieren mayor riesgo a desarrollar esta infección o mayor riesgo de desarrollar la forma grave de esto. Este es el panorama mundial de la incidencia de la hepatitis A en distintos países. Ustedes pueden ver cómo la incidencia de nuestro país se acerca alrededor de los 2.200 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, lo que nos ubica en una endemicidad intermedia, ¿ya? Esto, las diferencias que hay por sexo, se sigue manteniendo una predominancia masculina de esta infección. Y por otro lado, esta incidencia está asociada con condiciones socioeconómicas que uno puede ver que los países que tienen altos niveles de desarrollo medidos por este índice sociodemográfico, uno puede ver que tienen baja prevalencia, baja incidencia de la infección, y son estos países los que se llevan la carga de enfermedad más alta. Por otro lado, la prevalencia, nosotros tenemos alrededor de 177 casos prevalentes por cada 100.000 habitantes, lo que nos da que es una endemicidad intermedia. Y si vemos la mortalidad, cada vez ha ido bajando con los años, ya alrededor de menos del 1% por cada 100.000 habitantes. Esta es la distribución de los casos y la tasa de casos en nivel nacional desde el año 2009 al año 2018, siendo las regiones de Ñuble y la del Biobío las que se escapan un poco del promedio nacional, con una alta incidencia de casos. ¿Ya? Esta es la distribución según grupo etario, según sexo. Ustedes pueden ver cómo los grupos que van desde los 15 hasta los 30 años son los grupos más comprometidos, y dentro de ese grupo los que son más comprometidos son los que están entre los 20 y 24 con una mayor predominancia del sexo masculino en esta infección. Y entonces lo que trae la paradoja del riesgo, ¿ya? Al tener una baja exposición en edades tempranas debido a una mejora de las condiciones sociosanitarias de los países que están en vías de desarrollo, provoca una prevalencia que está disminuida. Esto habla de un país que está con una baja endemicidad, lo que habla que esta transmisión, que esta infección se está dando cada vez a edades más avanzadas, lo que provoca que hay una baja inmunidad a nivel de la población, y lo que se traduce finalmente en una alta carga de enfermedades, y hay un mayor porcentaje de individuos susceptibles a desarrollar la infección. Nuestro país se ubica aquí, en Latinoamérica, en el cual tenemos una endemicidad intermedia, en el cual esto que pasaba antes, los primeros años de vida, ahora se está cambiando hacia el adulto joven con un patrón de transmisión que es más que nada persona a persona y a través de brotes, generalmente asociada a contaminación del agua y contaminación de los alimentos. Este es un poco el panorama global de la aparición y los brotes que hay. Si uno ubica a nuestro continente, la mayoría son por comida, le sigue por lo que son berries congelados y algunos vegetales y comida marina. Estos son otros datos de puestos en cuanto a porcentajes. Ustedes pueden ver como las personas en situación de calle es uno de los principales problemas, sobre todo lo que son Europa y Estados Unidos, siguiendo con la contaminación de los alimentos y la contaminación del agua con hombres que tienen sexo con adultos. Esto muestra a través de una aplicación de inteligencia artificial que va rastreando los brotes a nivel mundial. Y en nuestro país, en el último brote se presentó alrededor del año 2017-2018, ¿ya? En el cual, el año 2019 fueron 7 brotes, todos intradomiciliarios. Hubieron 28 personas que estaban involucradas, de los cuales un fallecido que evolucionó hacia una falla hepática aguda. La mayoría de estos brotes, cuando se hacía un seguimiento epidemiológico, una investigación epidemiológica, llegaba a que la contaminación era principalmente a través de comida como moluscos o pescados. En cuanto a los
grupos de riesgo específicos lo podemos separar en dos grandes grupos, lo que son las personas que tienen un mayor riesgo de infección, viajeros internacionales que bajan de un país a un país de alta endemicidad, personas que tienen contactos personales cercanos con la infección, ya sea domésticos, son personas que se encargan de cuidar a ese paciente, hombres que tienen sexo con hombres, el uso de sustancias o drogas, tanto endovenosas como no endovenosas, personas que se encuentran en situación de calle, o personas que prevén un contacto cercano al adoptar un internacional que venga de áreas de alta endemicidad, así como también personas que tienen un riesgo vacacional más alto, personas que trabajan en laboratorios con el virus, personas que trabajan con primates no humanos. Y por otro lado tenemos el otro grupo de riesgo, que son personas que están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad severa o presentación aguda fulminante. ¿Ya? Y entre eso tenemos pacientes con coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana, pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica de cualquier etiología, pacientes que ya están en una fase de cirrosis o pacientes que están con una coinfección con el virus de hepatitis B y C. Dentro de los grupos de riesgo específico, los viajeros es un grupo que ahora se le está dando mayor atención, ya que en el año 2018-2021, cuando se hizo un seguimiento de los brotes relacionados con esta vía de transmisión, se llegó a que del total, cerca del 30% era a través de este mecanismo, ¿ya? Observaba que la mayor parte venía del territorio africano, la mayoría, un 40%, eran niños menores de 15 años, la minoría era menor de 15 años y la mayoría de los casos se centraba en grupos específicos de hombres menos de 25 años, siendo los países con mayor probabilidad de riesgo de infección Turquía, Egipto y Marruecos. En cuanto a hombres que tienen sexo con hombres, ya está reconocida como una infección entérica de transmisión sexual, junto con la salmonela, junto con la shigella. Y entre los factores de riesgo identificados que aumentan la probabilidad de esto son relaciones sexuales oral anales, digital anales, relaciones sexuales con múltiples parejas, la infección con otras infecciones de transmisión sexual, el uso de aplicaciones de cita y la visita a sauna o los dark rooms para homosexuales. La verdad que hay pocos datos disponibles en la literatura sobre la influencia que tiene la profilaxis preexposición ante el virus VIH y cómo esta pudiese influenciar en la incidencia, si bien hay algunos datos que muestran que hay una mayor tasa de infecciones de transmisión sexual asociado, pero la verdad es que no se sabe. Ya, pero sí, dentro de los datos epidemiológicos que hay que rescatar es que dentro de este grupo de riesgo que está identificado hace mucho tiempo, existe una baja tasa de vacunación, menos del 50%. Por lo tanto, algunos expertos sugieren que cuando un paciente vaya a pedir la profilaxis preexposición, se le debería solicitar que tenga la vacuna lista. Otro grupo son los pacientes que tienen abuso de sustancia y saber que no es la principal vía de transmisión, la transmisión horizontal a través de exposición a fluidos corporales, pero sí se han diagnosticado casos. Se sabe que hay numerosos brotes en usuarios de droga endovenosa y esto está más que nada asociado a falta de higiene en cuanto a la manipulación de la droga y condiciones sociosanitarias inadecuadas, sobre todo por el estado de situación de calle. Este grupo porque de particular interés porque este grupo concentra unas tasas de mortalidad que son mayores, sobre todo porque pareciera haber una coinfección con otros virus que comparten un mecanismo de transmisión, como son el virus hepatitis B, hepatitis C, a través de la drogadicción endovenosa. Estos grupos tienen mayores tasas de hospitalización, cerca del 50%, y en este grupo hay una mayor concentración de enfermedad hepática crónica avanzada y cirrosis. En cuanto a las vacunas, tenemos dos grandes grupos. Tenemos las vacunas inactivadas. Ya se sabe que son altamente inmunogénicas, tenemos un perfil de seguridad bastante bueno,
Otros van a dar inmunidad muy rápida, ya 2 a 4 semanas después de que se ha colocado la primera dosis, encontramos anticuerpos que ya confieren cierto grado de inmunidad. Ya después de la segunda dosis, en la mayoría de los individuos tenemos niveles de anticuerpos que van a conferir una inmunidad entre un 90 y un 100%, y generalmente es 1 o 2 dosis separadas entre 12 o 18 meses, y los estudios muestran que al menos durarían 40 años, si es que no dura de por vida. En general no requiere booster en individuos sanos, y esta vacuna, fuera de activar la inmunidad humoral, también induce una inmunidad celular específica, que esto queda de por vida independiente de los niveles de anticuerpos en la sangre. Por otra parte, tenemos los vacunas vivos atenuados. Tenemos 2 vacunas que se encuentran en China desde el año 1992 con evidencia robusta en cuanto a su alta eficacia con una sola dosis. Existe una inmunidad persistente en la administración subcutánea. La verdad es que, como pasa con muchas otras vacunas virus vivo atenuado, la OMS y la verdad no se pronuncia en cuanto a las recomendaciones en embarazadas, en suprimir ni profilaxis por exposición. Y como es una vacuna virus vivo atenuado, se ha encontrado en algunos estudios reportes de que esto puede ser eliminado a través de la ESI, haber transmisión horizontal entre un individuo y otro. En nuestro caso en Chile tenemos las que son inactivadas. Tenemos la Jabrix, que es la que nos llega acá, es la AXPA. Desde el marzo del año 2018 se incorporó a nuestro programa nacional de inmunizaciones. Esto ya está incorporado en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Y ya el Biobío en el año 2014 estaba implementando la vacunación en comunas de alta incidencia. Acuérdense que el Biobío y el Ñuble tenían las tasas de incidencia más altas a nivel nacional. Por lo tanto, lo que esperamos a largo plazo, a mediano y largo plazo, es que, tal como ocurrió con las regiones del norte, Arica, Parinacota y Tarapacá, observemos una reducción progresiva de lo que son las tasas. En cuanto a las indicaciones actuales, están las recomendaciones del CDC. Si nos vamos a la parte de la hepatitis A, uno puede ver cuáles son las recomendaciones según situaciones específicas. Si tuviéramos que agrupar las indicaciones en cuanto a grupos específicos, tenemos uno, la inmunización infantil según cada programa nacional. El segundo grupo tenemos las personas de alto riesgo de infección o estos grupos de infección o de enfermedad grave. Y por otro lado tenemos las situaciones especiales, que ahí va a tener que ver la tabla si es que la CDC la recomienda o no. A modo de conclusión, saber que la globalización, sobre todo lo que son el aumento de los viajes internacionales, el envío de alimentos, la globalización que tiene esto va a provocar cambios en lo que es la epidemiología de la hepatitis A. La mejora de los estándares de salud pública y medidas sociosanitarias. La educación en Chile ha permitido que pasemos de un país de alta endemicidad a un país de endemia intermedia, lo cual nos ubica en este escenario de esta paradoja en el cual los casos sintomáticos se están trasladando cada vez a edades mayores y estamos perdiendo esta inmunidad poblacional, por lo tanto están en riesgo de desarrollar la infección. Y sabemos que el control y la eliminación del virus de la hepatitis A en Chile es posible. Tenemos un reservorio desconocido, es exclusivamente humano, existe solo un serotipo que es de distribución universal. Hay trabajos en que se muestra la trazabilidad de brotes en Alemania, Holanda, que posteriormente han pasado a Brasil y de ahí al resto del continente. El diagnóstico es confiable, está estandarizado, tenemos la medición de anticuerpos tipo IgM, y disponemos de vacunas que son altamente eficaces y seguras con estudios de costo-efectividad locales. Por lo tanto, es una realidad que se puede llegar.